um, entiendo, y si no me corrigen, de que tienen bibliografía fundamental para toda esta parte, y vamos a tratar de combinar un poquitito la parte teórica con la parte práctica. En ese sentido, entonces, nuestro libro base va a ser el libro que les he pasado, Ingeniería Económica, de Ligan Blanc y Anthony Tarkin. Creo que les he pasado, si no me equivoco, la sexta o quinta edición. Y en la parte inicial también tienen el texto establecido publicado en su debido momento por el ingeniero Fernando Pardo. Entiendo también que han fijado un horario para clases de ayudantía. ¿Qué día es el día de la ayudantía? Día miércoles, ingeniero. Miércoles, ¿a qué hora? ¿En qué horario? 15. ¿Perdón? Horas 20:15 es. 20:15. Entonces este miércoles ya van a tener algo y van a pasar. Bien. A medida y a partir ya de esta clase nos vamos a ir acelerando un poquitito y vamos a ir avanzando más rápidamente. Bien, estábamos viendo que ¿por qué es importante la ingeniería económica? Les decía, porque es un nexo entre la parte técnica y la parte contable, la parte económica, ¿no? Normalmente la ingeniería económica implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existen alternativas disponibles para llevar a cabo un nuevo negocio, una nueva compra, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente la ingeniería económica, y también llamada matemática financiera en algunos rubros, y cambian un poquito a veces el léxico de decir las cosas, sobre todo cuando agarramos el léxico del sistema bancario, del sistema contable, ¿no? Hay algunos términos que vamos a ir repitiendo para que no les pille tan raro. Aparte de la ingeniería económica, es importante, ya estábamos desarrollando algo también, algunos conceptos muy, muy, muy generales sobre la microeconomía, que puede ser llamada así, algunos conceptos de la economía para su aplicación en nuestro medio, en Bolivia, o en una empresa pequeña, mediana, etcétera, etcétera. Estas técnicas que utilizamos en ingeniería, que vamos a ver, son aplicables tanto a las empresas públicas como a las empresas privadas, ¿no? Ustedes saben que en la empresa privada las motivaciones que llevan a cabo esa empresa son distintas a una empresa pública. Normalmente la empresa privada tiene como objetivo, pues, mantenerse en el mercado. Fíjense, no he dicho generar utilidades, no he dicho lo primero, he dicho mantenerse vigente, mantenerse viva en el mercado. Estamos en una época en la que las empresas son como los organismos, como las amebas, como los organismos vivos. Hay mucha competencia.
peor ahora con Internet y con los medios de comunicación tan rápidos, tan flexibles, que todo lo que hagamos puede ser ofertado por una competencia, nuestros propios empleados que se independizan, eh, otros rubros de la competencia clásica que tengamos en el mercado, empresas de otra ciudad, empresas de otros países, etcétera. Porque la información fluye muy rápidamente. Entonces, se aplican a todos los campos. Normalmente, ¿para qué se aplica, por ejemplo, ingeniería civil? Pues, básicamente, para algunos proyectos futuros o trabajos futuros. Y normalmente también pueden aplicarse estas técnicas para emprendimientos personales, ¿verdad? Si me compro un auto, si me compro una camioneta o si compro un edificio y cómo lo financio, etcétera, etcétera. Entonces importante. Les dije anteriormente, un concepto que tienen que tener claro es el rendimiento económico y el rendimiento financiero. Ambos son importantes, ¿no? Entonces, son importantes y les decía que el rendimiento, la fortaleza económica de una empresa es como la musculatura que tiene el cuerpo humano, el cuerpo viviente, ¿verdad? Y en cambio, lo financiero es como un sistema circulatorio de la sangre que lleva alimentos a cada una de las células, por muy lejanas que estén, desde el cerebro hasta los pies, en fin. En el momento en que empieza a fallar este flujo circulatorio, que empiece a existir falta de irrigación, falta de recursos para pagar impuestos, para pagar, en fin, una serie de necesidades que tiene la empresa, pues si tenemos eso, vamos a tener una serie de deficiencias que es como un proceso en cascada. Empieza uno, sigue el otro, no hay plata para sueldos, no hay plata para... ¿Por qué? Porque posiblemente hemos dado mucho crédito o no nos han estado pagando las planillas de avance o nos hemos metido en inversiones y estamos pagando créditos y no tenemos todavía ingresos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Los números que se emplean en ingeniería económica normalmente son estimaciones, como siempre. Como todo en la vida, al final de cuentas, no deja de ser una estimación. Mañana, al vestirnos, vamos a abrir la ventana y vamos a pensar, ¿va a llover o no va a llover? Vas a poder mejorar eso mediante un pronóstico de tu celular, la posición del satélite, etcétera. Pero aún así, los entornos meteorológicos, los entornos económicos y los seres humanos son cambiantes y son erráticos, o sea que puede, y de hecho existe una cierta probabilidad de que algunos acontecimientos raros pues se presenten de repente, ¿no? Una lluvia esporádica, una granizada, una corrida de dinero en el mercado, en fin. Obviamente, como son raros, la probabilidad es menor. Entonces, en todo esto, ¿qué se utiliza? Se utiliza la mejor estimación que podamos disponer. ¿Y qué es la mejor estimación? Es decir, la mejor estimación puede ser un registro contable de lo que ha sucedido el año pasado, una oferta, si estamos tratando de comprar algo, o nuestro propio criterio ingenieril y decimos, bueno, pues esto nos va a costar más o menos tanto, porque tenemos experiencia o tenemos registros, ¿no? Entonces siempre, bien, estas estimaciones y decisiones se basan en los siguientes temas, flujos de efectivo, ¿no? ¿Qué son los flujos de efectivo? Pues, por
por ejemplo, las ventas en el caso de una industria manufacturera, o los pagos de planillas en el caso de una empresa que esté haciendo un servicio a terceras personas, a una prefectura, una carretera, en fin, cómo nos van a ir pagando. Entonces, cada 3 meses nos van a dar esto. Esas son estimaciones, flujos de efectivo. Los flujos de efectivo son positivos y negativos, como vamos a ver, y en unos casos se pone lo que sale y en otros lo que entra, ¿no? Lo que entra, obviamente, es lo que nos pagan y lo que sale es lo que pagamos, de una manera y en un lenguaje muy sencillo. Pero no solamente los flujos o los montos, sino también los tiempos, en cuánto tiempo nos va a llegar eso. Luego, un factor que ustedes ya pueden prever y ya han debido estimar, las tasas de interés. Ya sabemos que el dinero es escaso. Bueno, todo en la vida es escaso. Y a medida que somos más conscientes, por ejemplo, con la propia naturaleza y tratamos de contaminar lo menos posible, nos daremos cuenta que aún el aire que puede estar todavía disponible y no nos cobran, pues debe ser tomado en cuenta como un elemento escaso. Ya, de hecho, podemos saber, o sabemos tener la intuición, de que la energía es escasa. La energía, ¿cómo se presenta? Energía eléctrica, energía de combustibles fósiles, energía de renovables, diésel, gas natural, etcétera. Esa energía tiene un costo por BTU, o sea, un costo por la energía misma, ¿no? Pero el agua, pues el agua igual, también tiene un costo. El agua está muy disponible, no, es muy abundante en la Tierra. 3/4 partes de la superficie está cubierta de agua, pero claro, es como, sí, pero está muy lejos, ¿no? Segundo, tiene sal. La sal no lo hace potable. Y tercero, está muy lejos de los centros de consumo. Por lo tanto, el agua, que puede ser un derecho humano, se convierte en un derecho humano que tiene un costo, porque alguien tiene que potabilizar esa agua, alguien tiene que ponerle, ¿no?, el cloro, tratamientos de oxigenación y llevar a los centros de consumo y hacer el mantenimiento de la red. Todo eso alguien lo tiene que pagar. Y si no tenemos un precio al usuario final, pues este bien se dilapida, se bota, uno no lo usa racionalmente. Es como dice el refrán popular, uno no aprecia las cosas hasta que no se da cuenta que falla, ¿no? Y si no, tuérzanse un dedo o afectense un brazo y se van a dar cuenta que ella había estado y que sin ese brazo, qué importante había sido. Pues cuando te duele, cuando lo estás empleando, recién te das cuenta que el brazo existe y que ahí lo tenías, ¿no? Que dices sin agua, sobre todo nosotros que somos citadinos, que al final de cuentas no tenemos la posibilidad de acceder a una fuente distinta de lo que se mapa, de lo que nos vamos a dar cuenta que sin energía, sin agua, etcétera, etcétera, habría sido muy complicado vivir. Para ustedes inclusive ya se vuelve una necesidad el celular y dices, ¿cómo podían vivir antes sin la comunicación? Entonces, esos recursos escasos hay que optimizarlos, hay que controlarlos, ¿no? Y el interés es una medida del costo del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, también es un recurso escaso, porque a nadie le sobra el dinero. Y cuando uno es rico, pues aún así
quiere tener más dinero, eso es parte de la naturaleza humana. Y ya si llevamos hacia una empresa, si la empresa es grande, pues quiere seguir creciendo. Porque además hay el principio de que si no creces, si no avanzas, en realidad lo que estás haciendo es decrecer, porque otras empresas van a ir creciendo. Entonces, las empresas son como un organismo vivo, tienen que sobrevivir y luchar con la competencia, etcétera, ¿no? Y entonces, las tasas de interés son los rendimientos, y ustedes saben que existen pues varias alternativas para hacer crecer las inversiones. El interés también nos sirve como una medida para hacer comparaciones y equivalencias de dinero entre el dinero que tenemos ahora y el que podríamos tener al fin de un periodo determinado, si de por medio existe un interés. Y luego hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta: la medición del beneficio económico, ¿no? Mediante una serie de comparaciones que son muy importantes y que nos van a permitir elegir una alternativa de negocio, ¿no? Bien, estos son los pasos que hay que tomar en cuenta. Ya lo hemos visto, lo voy a achicar un poquitito. No, la toma de decisiones, que es lo importante al final de cuentas en la administración de una empresa. Ese es el trabajo de un administrador, de un gerente, de un técnico, de un ingeniero, de un ingeniero civil, de un ingeniero o de un economista, de un administrador. Es tomar decisiones. ¿Qué implica tomar decisiones? Avanzar, retroceder, contratar, despedir, comprar, vender, etcétera, etcétera. Al final se resume en eso, ¿no? Estos 9 elementos están dados en un pequeño plancito: definición de las metas y objetivos, ¿no? De lo que queremos, de lo que estamos tratando; recopilación de información, identificación de alternativas factibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema de alquiler de transporte pesado. Entonces, la alternativa puede ser comprar 5 camiones, una pala. Entonces, identificación: ¿qué alternativas tenemos? 2 palas, un camión; 2 camiones, una pala; un solo camión, etcétera. Elección de un criterio para juzgar alternativas. En este caso, normalmente el criterio casi siempre es el económico, pero también implica a veces el tiempo, ¿no? Porque ya hemos dicho que no es lo mismo tener 1,000 bolivianos ahora en el bolsillo que tener esos 1,000 bolivianos dentro de 10 años. Con la alternativa que podemos pensar, inclusive, que hay la posibilidad, quizás remota, de que en 10 años ya no estemos, ¿no? Tenemos que hacer un modelo. En este caso, nosotros nos vamos a manejar, ¿no? Predicción de los resultados, elección de la alternativa, todo eso, y implementación, etcétera, etcétera, implementación. Voy a poner un grafiquito que está en el libro. Permítanme, no sé, en ese libro que les he pasado, en el LELAM, no sé si está aquí o allá, pero a ver. Permítanme un segundo. Aquí está. No, no es este. Figura 1, 1, 1, 1, 1.
Veamos. Déjenme ver. Bueno, sobre esto. Pasos en proceso para la toma de decisiones. Entonces, identificar el problema, y aquí podemos tener dos alternativas, la alternativa 1 o la alternativa 2. Esta puede ser la alternativa tener un equipo nuevo, o el otro es reacondicionar, mejorar, adecuar uno antiguo. Entonces, tenemos que tener toda la información y hacer los flujos de efectivo. Ya vamos a ver esos diagramas de flujos de efectivo que se utilizan, que son muy sencillos en ingeniería económica, y hacer las equivalencias, tomar en cuenta una tasa de interés, medidas del valor, y estas dos alternativas son evaluadas, sopesar y tomar la alternativa. En este caso está elegida la alternativa 1 y se logra el tema de la elección de las alternativas. Bien, vamos y retornemos. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, dice cada dólar que se gasta o que se tiene intención de gastar, cada boliviano que se tiene intención, se convierte en una base de toma de decisiones económicas. Si un ejecutivo decide no hacer nada respecto a sus $50,000, $50,000, está, no obstante, ya tomando una decisión. La decisión es no hacer nada. Hemos visto ya un poquito toda esta parte del sector primario, que es, hemos dicho, el sector agroindustrial, agrícola, etcétera, el sector industrial o secundario, y que puede ser muy ligado también a la entrega de algunos servicios. Tengan en cuenta que en el mundo moderno ya se venden y se compran cosas y el producto está asociado a un servicio. Cada vez más es más intenso la ligación entre un producto y un servicio. Inclusive ustedes compran, por ejemplo, un auto y aparte de entregarles el auto, les dan, por ejemplo, una garantía gratis, les dan unas páginas de internet para bajarse manuales, se pueden conseguir manuales de partes, se pueden manejar clubs de usuarios, no sé, del Porsche, etcétera, etcétera. Y la parte del sector de servicios, que ya hemos dicho que es uno de los aspectos más progresivos que está teniendo en el mundo moderno. Bien, sigamos con el siguiente. Guarda. Abrir. Bien, continuando con el libro de texto, capítulo 1. De Pardo, estamos en esta parte. Todo esto hemos visto, breve historia también hemos visto. Esto también hemos visto, y ya hemos visto que existe una clasificación internacional, y también hemos visto algunos sectores importantes
la agricultura, la silvicultura, etcétera, la explotación de minas y canteras, industrias. Entonces, ya no es necesario que nosotros establezcamos una clasificación, porque ya está dada y la pueden encontrar como la clasificación industrial universal, ¿no? Bien, sigamos adelante. Bien, estábamos desarrollando, y claro, estoy repasando un poco, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una medida y alguien lo dijo bien, del desarrollo económico de un país. Esto lo calculan algunos organismos nacionales como el INE, el Banco Central. Inclusive, a veces, y ahora está sucediendo, que no tenemos medidas en Bolivia del Producto Interno Bruto. No sé qué está pasando con el INE. Hace 3 meses que no hay. El Producto Interno Bruto no solamente se puede calcular a nivel de Bolivia, también se puede calcular a nivel de Cochabamba y a nivel de La Paz, etcétera, y es algo aceptable. Bien, decía que el Producto Interno Bruto mide la potencia más o menos de un país, y claro, hay países con un Producto Interno Bruto muy grande. Estados Unidos, que es una gran potencia, además tiene mucho ingreso per cápita y tiene mucha población, entonces ambas cosas potencia. También tenemos un Producto Interno Bruto muy poderoso, el de China, el de Alemania, Inglaterra, Japón, en fin, ya saben, los productos grandes. Y el Producto Interno Bruto en Bolivia deberían más o menos saber cuánto es el del año pasado. Ese puede ser un dato que les pregunten algún parcial, porque o el ingreso per cápita, ¿no? Si tú agarras el Producto Interno Bruto y divides entre la población, toda la población, en Bolivia debe estar alrededor de 11 millones, entonces vas a tener el ingreso per cápita. Bien. Algunos dicen que el Producto Interno Bruto no es algo muy fiable porque al final de cuentas puede existir mucha diferencia de ingresos entre los más ricos, digamos el 10% de la población que más ingresos tiene, y el 10% de la población que menos ingresos tiene. Entonces, eso en algunos, a ver, voy a ponerles aquí algunos indicadores. Se llama el índice Gini, creo que así se escribe. El índice Gini también mide esa relación entre los más ricos y los más pobres. ¿Qué es lo que se pretende? En el mundo moderno no vas a poder eliminar la pobreza, y tampoco sería bueno eliminar la riqueza, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es tratar de traspasar algunos excedentes de la gente más rica, de los sectores más ricos, mediante, por ejemplo, mayores impuestos, y traspasar eso hacia los sectores más vulnerables, a fin de que tengan alguna oportunidad. Esto es lógico desde el punto de vista social, una especie de justicia social, de que todos tengan las mismas oportunidades. Pero también es conveniente que esto suceda, porque una vez que incorporas a los más pobres
en la economía, entonces se van a volver factores de consumo, que eso nos interesa a todos, ¿no? Porque te van a comprar productos. Y segundo, pues van a adquirir servicios también cuando salgan de la pobreza. ¿Y qué servicios te van a adquirir? Pues uno fundamental que es la educación, por ejemplo, los medios de los medios de los medios de, de información que pueda acceder la gente más pobre para obtener una cultura de trabajo mejor, de consumo, etcétera, y se van incorporando. Entonces, esa idea también existe. Los países, ustedes pueden ver en internet, la verdad es que no estaba dando esta materia hace buen tiempo, posiblemente. Voy a ir reuniendo más datos poco a poco, si tienen un poco de paciencia. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, cuál es el índice Gini para los distintos países, ¿no? Hay países que su diferencia entre los más ricos y los más pobres es menor, y hay otros que la diferencia es mayor, ¿no? Entonces no es conveniente que haya tanta diferencia. Los de arriba, porque eso es más fácil, ¿no? Expropias, pones restricciones a las exportaciones, pones impuestos muy altos, etc. Si haces todo eso, ¿qué vas a hacer? Desalentar la iniciativa privada, fuga de capitales, porque al final de cuentas, o fuga de inversiones, que no es tanto el problema de fuga de capitales, sino que no llegan inversiones. Y una de las maneras de luchar contra la pobreza es que llegue capital para generar empleo. Esa es la idea. Por ejemplo, nosotros necesitamos en Bolivia grandes capitales para hacer explotación y exploración del gas natural, el petróleo, tal vez. Tenemos extensiones muy grandes y poco exploradas de petróleo, de gas. Necesitamos grandes inversiones que también son lógicas, que lleguen con tecnología, porque la inversión, teniendo recursos, puede traer tecnología para desarrollar el litio, ¿no? Que ya estamos 20 años guardándonos el litio, y para cuando lo querramos exportar, ya va a haber otra alternativa, por ejemplo, el hidrógeno, que se está imponiendo poco a poco las pilas de hidrógeno, y no sea que lleguemos al mercado de una manera atrasada. También necesitaríamos muchos recursos para desarrollar el Mutum. Tenemos grandes reservas de acero, pero no producimos nada entonces, lo que genera empleo y lo que genera desarrollo es la inversión. Y el Estado ha estado invirtiendo, pero normalmente el Estado invierte en infraestructura. Cuando el Estado invierte en medios productivos, háblese Cartón Ball, háblese de la fábrica de Uria, fábrica de etcétera, etcétera. El Estado es mal administrador, y es mal administrador, por más de que algunos se empeñen, porque lo primero que hace cuando está en manos del Estado, y el Estado puede ser la alcaldía de Cochabamba, puede ser la prefectura de Cochabamba, etcétera, ese es el Estado, la universidad, etcétera. Lo primero que hace es nepotismo, meter a sus parientes, amantes, amigos, etcétera, y es un nido de corrupción. El Estado es lento para decidir, inclusive con la ley SAFCO, que hay responsabilidades.
etcétera. Entonces es lento. En cambio, el privado, como es su plata, decide inmediatamente, ¿no? Bien. Toda esta parte son detalles del Producto Interno Bruto y esto más o menos lo hemos visto y lo pueden leer. Bueno, bien, ¿qué es la balanza comercial? Porque es importante la balanza comercial como concepto en el sentido, en el sentido, digamos, de información. No vamos a pretender tener un concepto muy desarrollado de la balanza de pagos. Aquí está el concepto, es muy fácil. Perdón. Un segundito. Bien, importación, primero vamos a definir importación, es todo lo que nos llega del exterior, los gastos de las personas, empresas, el gobierno de un país, bienes y servicios que se producen en otros países. Entonces, cuando importamos un automóvil, cuando traemos papa del Perú, cuando nos llega droga del Perú, etcétera, estamos importando. Estas importaciones pueden ser legales o pueden ser ilegales. No, el contrabando no deja de ser importación porque el contrabando, cuando ingresa un camión a territorio boliviano, se paga con cualquier mercadería, ropa usada, eh, lo que quieran, o una avioneta que está entrando con un producto ilegal, entonces se paga, ¿no? Entonces, por lo tanto, implica una erogación hacia el exterior de divisas. Divisas son los dólares o euros que llegan y salen, ¿no? O sea, primero cuando exportamos, llegan y cuando importamos se van, ¿no? Entonces, las exportaciones, al revés, es lo que mandamos a clientes de otros países. Bien, esta diferencia, según la cual las importaciones se denomina superávit, si es positivo, o sea, si nos sobran los dólares, exportamos más que lo que importamos, se llama superávit, o si es negativa, se denomina déficit comercial, ¿no? A ver, un segundito, aquí vamos a ver. Aquí nos está viendo el gráfico. De todas maneras, tienen ustedes esta. Vamos a borrar esta vaina. Bien. Este es del año 2003. Si ustedes entran a datos en internet, ponen balanza comercial de Bolivia, fuente, Banco Central de Bolivia, INE, todo eso lo van a encontrar. Tengan en cuenta que no es necesario tener el último dato lo voy borrando porque esto va cambiando, pero esa información está disponible, ¿no? Está disponible. Entonces, podemos tener una balanza positiva o negativa, ¿no? En este caso, en el año 2003 teníamos negativa y, bien, políticas de control en la economía. Hablaremos, no sé, brevemente de este tema para que tengamos una idea aproximada de cómo las decisiones del Estado, las decisiones del gobierno, perjudican o ayudan, a veces perjudica más que ayudar, perjudica. Bien, políticas es algo como
el control fiscal o de gastos del gobierno, el control cambiario y el control de emisión monetaria. Fíjense, estas tres deberían más o menos tener un concepto de memoria. Tres, el control fiscal, lo que gasta el gobierno, el control cambiario y el control de emisión monetaria. Bien, el primero, control fiscal, lo que gasta el gobierno, ¿no? Voy a leer para ayudarme un poquito. Se entiende por política fiscal al conjunto de medidas relativas al régimen tributario. Cuando estamos hablando del régimen tributario, estamos hablando de temas de impuestos, ¿no? El gasto público, lo que gasta el Estado. ¿En qué gasta el Estado? Pues en muchas cosas, en pagar sueldos a los maestros, a pagar sueldos a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los médicos, etcétera, a los diplomáticos, al presidente, a la Cámara de Diputados, en fin. Y el Estado no solamente es el gobierno de la paz, el Estado es las alcaldías, gobernaciones que tengamos en cada lugar. Entonces, eso es lo que gasta el Estado, ¿no? Bien. La política fiscal depende de lo que se considera en cada país que debe ser la función del Estado. Puede ser muy intensa, por ejemplo, en los países socialistas dice que el Estado debería ser muy, muy grande. En cambio, en otros países lo que tratan es que el Estado sea lo más pequeño posible, porque al final el Estado somos todos y no dejan de ser nuestros impuestos, ¿no? El propósito fundamental de la política fiscal es crear ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas y adquirir recursos adicionales mediante el endeudamiento externo e interno. Bien, es decir, el Estado tiene que tener dinerito para generar más dinero. ¿Y cómo puede generar más dinero el Estado? Pues prestándose plata de afuera. Falta saber si te quieren prestar, y hay que tomar en cuenta también que te pueden prestar, sí, pero ¿a qué interés? Hay que tomarlo en cuenta. O prestarse de manera interna, por ejemplo, prestarse de las AFPs o prestarse, por ejemplo, de los ciudadanos a través de bonos que... Bien, crédito, transferencia de dinero a cambio de una promesa de pago futuro. En la industria del comercio se utiliza intensivamente. Ya les dije que las empresas normalmente siempre necesitan dinero. Es más o menos igual que las personas. Las personas siempre estamos necesitadas de dinero. Pues, ¿para qué? Puede ser para vivir mejor, gastar más, viajar, comer mejor, todo eso, para educarte o para crecer, ¿no? Pues tú quieres adquirir un bien, un departamento, etcétera, mandar a tus hijos a estudiar o hacerlos estudiar en el interior, entonces puedes, no necesariamente te prestas dinero o de los bancos o de una cooperativa o de alguna, de una parte, ¿no? Muchas veces el Banco Central evalúa si crédito creando bonos o creando
algunos mecanismos para priorizar un flujo adecuado de recursos financieros. Hay también llamadas a las operaciones en el mercado abierto. La venta y compra de valores gubernamentales en el mercado financiero, es decir, ¿qué hace el Estado? Y dice, voy a vender bonos. Entonces, pone a disposición bonos en bolivianos, por ejemplo, o puede prestarse dólares, no sé, y estos bonos que se prestan tienen un interés. Entonces dicen, tú vas, compras del Banco Central un bono en 1.000 bolivianos y al cabo de un año te voy a devolver 1.100. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Un bono de plazo fijo con una tasa de interés. Pero muchas veces el Estado genera déficit y hemos visto que genera déficit porque gasta más de lo que tiene. Ese déficit público puede ser financiada, ¿no? Emitiendo, por ejemplo, algunos bonos o prestándose plata de los propios bancos o del exterior. Cada vez más, pero es más difícil que prestarse en este mundo porque hay mucho riesgo, ¿no? Y peor con la pandemia. Ustedes también pueden encontrar esta tablita del crecimiento del gasto público. Fuente, Banco Central de Bolivia. Vamos a ver. Perdón, que los distraiga con estas tonterías. Entonces, hay tres formas que hemos visto, ¿no? Los bonos, los créditos que se hace el país y son las formas de financiar y esa es una de las actividades que puede hacer el Banco Central, que es el Estado. ¿Qué es la política cambiaria? Bueno, dentro de las atribuciones también del Estado está de fijar o administrar la paridad, es decir, el precio del dólar. Ustedes saben que hace 2 o 3 o 5 años ya, por lo menos, el dólar está en 6.96. Anteriormente, el dólar estaba a 7.05 y luego bajó y de alguna manera está manteniéndose en 6.96 en Bolivia. Ese valor que pagamos o que nos pagan por tener dólares o adquirir dólares o vender dólares. ¿Cómo entran los dólares a Bolivia? Pues ya sabemos que entran por exportaciones, por lo que nos pagan de soya, nos pagan de zinc, nos pagan de plata, de madera, etcétera, etcétera. Eso llega de una manera legal o ilegal, como en el caso de la cocaína, que se exporta. Entonces, puede existir un cambio fijo o una flotación, o sea, una flotación cambiante. No hay mucho que explicar. El cambio fijo logra una estabilidad de cambio por medio de una intervención del Banco Central, etcétera, etcétera. En algunos países es fijo, en otros es variable. Eso dejan, por ejemplo, antes existía el Bolsin y el Banco Central ponía a la venta 20 millones de dólares y el mercado financiero ofertaba. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos. A ver, dijo el ciego.
Si presumimos que el tipo de cambio ha sido modificado de 2 a 4 bolivianos por dólar, el precio del producto seguirá siendo de 10 internamente, pero que al nuevo tipo de cambio el precio del producto será a 2.50, ¿no? O sea, ustedes saben que eh, muchos de los productos llegan del exterior, ¿no? Y se pagan en dólares, entonces cuando cambia la tasa del dólar, lo que sucede es que puede encarecer el producto. Actual, Actualmente, por ejemplo, tenemos um, algún incremento en los precios de los productos importados en el mundo, producto de la pandemia, porque eh, normalmente traer un container desde la China salía $3,000, por ejemplo. Actualmente está saliendo $12,000, ha subido mucho, eso encarece las... Bien, el tipo de cambio es la cantidad de moneda local que se requiere para obtener una unidad de moneda extranjera, ¿no? El tipo de cambio, ustedes ya saben, actualmente no hay mucho que explicar, está a 6.96. En la Argentina, por ejemplo, ahorita está en 186. Y, y bien, hay también a veces la equivalencia entre dólares y euros, ¿no? Que felizmente ahora con el Internet tenemos, tenemos una serie de información en tiempo real y rápida sobre, por ejemplo, la cotización del dólar en Bolivia, en la cotización del dólar en Argentina, la cotización del euro inmediatamente y todos los días. Gracias al Internet también tenemos una cotización, por ejemplo, del Bitcoin, que cada vez tendríamos Bitcoin y otras criptomonedas que cada vez se están imponiendo en el mundo, ¿no? Actualmente, si no me equivoco, el Bitcoin, eso es fácil, pueden acceder, el precio del Bitcoin debe estar a $42,000 un Bitcoin, me parece. Vamos a ver, precio del Bitcoin, entonces ponen tan fácilmente como eso en dólares, ¿no? Porque, claro, te puede salir el precio de 43,000, fíjense cómo oscila, ha estado en 49,000, a 46, ha subido hasta, bueno, casi 50 y tantos, ha bajado, aquí ha bajado hasta 40,000 y ahora está a 43,000. Esta es una criptomoneda, es una criptomoneda. Veamos precio de cambio euro dólar, está a 1.17, quiere decir que queremos comprar tenemos dólares, queremos comprar un euro, tenemos que pagar casi 1.20 de dólares americanos y nos van a dar un euro. Bien. Déjeme un minutito me voy a traer un vasito de agua. Déjenme un minutito, un poquito de paciencia y continuamos con las políticas monetarias. Entonces hemos visto la política fiscal, la política de control de divisas y las políticas monetarias que vamos a ver ahora y que tienen que ver con la inflación y vamos a ver qué es la inflación. Un minuto. Pueden estirar las piernas.
Bien, gracias. Pues políticas monetarias. Fíjense que no pretendo que sean expertos en esto que están leyendo, pero por lo menos que tengan un concepto público, un concepto, perdón, genérico. En Bolivia, en todos los países, lo que se hace es un presupuesto. El gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, hace un presupuesto para el siguiente año, por ejemplo, la siguiente gestión, y proyecta lo que va a ganar, lo que va a ingresar al Estado y lo que se va a gastar. Entonces, debería, en teoría, estar nivelado, lo que tiene y lo que gasta. Entonces, por eso es que a través de esto calcula el medio circulante, o sea, la cantidad de dinero que tiene que circular. La oferta monetaria, ¿no? Como tal. Y hay estos conceptos de algunos medios financieros que también se manejan. Cuando aumenta la tasa de interés bancaria activa, es decir, lo que prestan, aumenta la cantidad de circulante, o sea, cuando aumenta el interés, perdón, se reduce la cantidad de circulante. Bien, las tasas de interés, aquí vamos a ver, hay dos tipos de interés, tasas de interés. Es el porcentaje que se aplica, ¿verdad?, a un capital cuando te prestan plata y todo eso, ¿no? Y hay que distinguir la activa y de la pasiva. La activa es, pues, es la que paga el intermediario por la utilización de fondos. Y la pasiva es lo que nosotros pagamos al banco y la activa es lo que el banco nos paga, ¿no? De una manera muy sencilla. Aquí tenemos esta grafiquita, tasas de intermediación
Fíjense, aquí lo vamos a entender mejor. Tasas de intermediación financiera. Este es un banco y cuando presta al público, le presta pues a un interés determinado y se llaman tasas pasivas. Cuando los prestatarios, que puede ser cualquiera de nosotros, hace un depósito a plazo fijo, en caja de ahorros, todo eso, le ponemos dinero al banco intermediario, al Banco Nacional, al Banco de la Unión, etcétera, entonces nos paga una tasa de interés. A veces las tasas de interés son en moneda nacional y a veces las tasas de interés son en moneda pues extranjera, ¿no? En dólares. Decirles que actualmente las tasas de interés en el mundo están relativamente baratas. Bueno, ya saben que el concepto de barato y caro es muy relativo, ¿no? Lo que yo puedo definir como barato, pues para ustedes puede ser caro. Y obviamente es así en la vida. Cuando yo presto plata al 10%, digamos yo que soy el prestamista, me parece poco, pero al que le cobran le parece mucho, entonces es muy relativo. Pero sí, se podría decir que hay mucho dinero todavía en el mundo, por lo tanto los intereses no están tan caros como lo estuvieron en otras épocas. Entonces queda claro ese concepto. Vale la pena también distinguir entre tasa real y tasa nominal. La tasa real, nivel porcentual, que alcanza durante un cierto plazo, descontando la inflación ocurrida en el mismo lapso. Vamos a suponer que en Bolivia hay una tasa de inflación, enseguida vamos a inflación anual del 6%, ¿no? Y en el banco tú dejas la tasa que te paga el banco es del, no sé, del 9%, digamos. Entonces la tasa real va a ser la diferencia, precisamente pues 3%, es lo que en buenas cuentas está pagando, descontando la inflación, ¿no? La nominal, entonces, es este 9%, ¿no? Y esta sería la nominal. Tasa bruta, el tasa de interés que pagan los usuarios del crédito, que se pagan antes de impuestos correspondientes, porque, ¿no? La tasa bruta y tasa neta. Y ya en este caso es cuando tú pagas al banco. Y tasa neta es la tasa bruta después de descontados los impuestos. Factores que afectan al interés. Perdón, que afectan a la tasa de interés. ¿Por qué suben o bajan los intereses? Pues el interés es como cualquier producto, es como los tomates también. Depende de la oferta y la demanda, ¿no? Depende de la inversión, de la oferta monetaria, y hemos visto que el Estado puede poner mucho dinero en el mercado, entonces eso va a hacer que bajen las tasas de interés. ¿No? Hay muchos, no, oferta y demanda, o sea, es el Estado el que controla el Banco Central, el que controla las tasas de interés mediante una intervención. Bien, el concepto básico de mercado. Vamos a ver, me voy a hacer ayudar.
Busco a alguien para que me ayude. Este voy a borrar, que no me gusta que salga aquí. Bien. Desde el punto de vista tradicional, la definición de mercado, podemos decir que es un lugar, una entidad, puede ser físico o no, puede ser, ustedes saben que hay el mercado de Bitcoin, por ejemplo, que se maneja en Internet, por lo tanto es virtual, ya no es un lugar físico, en el que se ponen en contacto vendedores y compradores para alternar, para alternar sus productos, o sea, intercambiar. Una definición más moderna desde el punto de vista que la tecnología ha acercado a ambas partes, están al alcance de todos, es definir el mercado. En realidad, cualquier acuerdo, ¿no? Este puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser electrónico, entonces, que permita obtener información de los productos de intercambio y hacer negocios entre sí. ¿Ya? Últimamente he comprado un cuarto elemento que tiene que ver con las habilidades empresariales. Entonces aquí tenemos este pequeño grafiquito. Vamos a ver más pequeño. Hay un mercado de bienes y servicios. No sé si borrando esto. No lo voy a borrar. Entonces aquí están las personas. Aquí están las personas que acuden y las empresas y los mercados financieros que están de intermediarios. Bueno, te lo voy a corregir en otro momento. Un segundito y pasamos a otro tema. Guardar y vámonos al librito Leland. Leland Blanc. Y vamos a ver un... Bien, vamos a ver qué es la tasa de interés y qué es la tasa de rendimiento. Y hemos visto que el interés es una manifestación del dinero en el tiempo, ¿no? Es el costo del dinero en el tiempo. El interés es la diferencia entre la cantidad final que obtenemos, que nos devuelven, y la cantidad original antes del precio. Si la diferencia es nula, no hay interés. Y existe el interés pagado y el interés ganado, ¿no? Es lo que hemos visto en las tasas activas y pasivas. Entonces, al final, el interés es la cantidad que tenemos ahora menos la cantidad original. Aquí tenemos un pequeño ejemplito muy sencillo y ya desde las siguientes clases vamos a plantear algunos ejercicios para que los puedan resolver en clases en directo o algunas tareitas para que vayan bien. Un empleado de una empresa determinada solicita un préstamo de $10,000 el 1 de mayo y debe pagar un total de 10,000 exactamente un año después. Determina el interés. Entonces, fíjense, 10,700 va a pagar menos 10,000 son 700. 700 entre el valor original por 100 es el 7% anual. Así de sencillo. Este otro ejemplito. Esta empresa tiene planes para solicitar un préstamo de $20,000 durante un año al 9%, ¿no? Para tener un equipo de grabación. Calcula el interés y la cantidad total después de un año. Pues es muy fácil, 0.09 por 20,000, 1,800, entonces pagamos 20,800. Aquí tenemos
Es tan sencillo que me da vergüenza explicarlo. Tenemos la cantidad original, un año después es el periodo de tiempo, este es el incremento que ha generado 1.800, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva de un ahorrador, un prestamista o un inversionista, el interés ganado es la cantidad final menos la cantidad inicial, lo mismo que antes. Aquí tenemos no sé qué. Son ejemplitos muy sencillos. Bien, a ver. Bien. Pasaremos. Aquí tenemos en el ejemplo 1.6. Todo esto supongo que lo tienen en el PDF que les he enviado. Perdón. ¿Qué he hecho? No, está más arriba. En este ejemplo hemos dicho el 1.6, creo. Entonces tiene que estar un poquito más aquí. No. No, es que me he cambiado de... Bueno, ahora sí. Disculpen el errorcito. Estamos con este ejemplito 1.6. Ya les digo, es muy sencillo hasta ahora. Delco fabrica baterías para automotores, para los concesionarios General Motors, a través de distribuidores particulares. En general, las baterías se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo de manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución. Supongamos que usted es el dueño de las instalaciones de Delco ubicadas en el centro. Realice los cálculos necesarios a una tasa del 5% para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones a lo cuales son verdaderas y cuáles son falsas. Fíjense, este puede ser el típico pregunta de examen. Entonces, hay varias opciones. La cantidad de 98 hoy equivale a 105 un año después. El de 290 para camión hace que al siguiente valga 205, etcétera. Y ahí está la solución. Fíjense los datos. Perdón. Aquí tenemos las baterías se almacenan y tienen un interés del 5%. Entonces, hay que jugar con este interés del 5%. Y en la primera alternativa, 98 más el 5%, 102. Entonces, esta alternativa es falsa. En la segunda alternativa, es al revés, 205 lo divides entre 1.05, 195, por lo tanto es falsa. Un costo de 38 igual a 39, 38 dividido por 0.05 igual a 39, 90 es verdadera, falsa, y esto también es verdadero. Fíjense que puede haber dos alternativas. Y la inciso E, un cargo por manejo de inventarios acumulados en un año de inversión en baterías con valor de 2.000 es de 1.000, ¿no? El cargo del 5% anual es de $100 por intereses, ¿no? El 5% de 2.000 es 100, por eso hablamos de carga. Bien, nos vamos a quedar aquí porque hay algunas personas que no tenían esto, y esta partecita vamos a arrancar el miércoles, ya con ejercicios más ágiles y tratando de avanzar un poco
más rápido y vamos a ver la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Muchachos, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Le tengo una consulta sobre el horario del día de hoy. Sí, señor. Lo vamos a pasar todo el lunes a esta hora. ¿No lo podríamos cambiar por la noche? Es que yo ¿A qué tengo hora choque y preferirían? ¿A no qué se me hora va a hacer. preferirías? De las 8:15 en delante o de las 6:45, no hay problema. A ver, vamos a hacer un pequeño sondeo. A mí me vendría bien, no tengo ningún problema. Vamos a hacer un pequeño sondeo. A las 20:15, ¿hay alguna persona que tiene problemas? Levante la mano. Jonathan levantó. Inge, a esta hora está bien nomás para pasar las clases. Esa es tu opinión. ¿Qué problema tienes a las 20:15? Ronald, hablen. Inge, yo tengo choque también con Sunny 2 a las 20:15, entonces está bien esta hora. Tú no tienes problema. ¿Quiénes tienen problema hoy? Hablen. Ingeniero, a horario? esta hora de las 11 tenemos otras clases, solo los dos. Sí, ¿quiénes? ¿Qué materia? Suelos 12. ¿Perdón? Suelos con el eje Camacho. Con el Elige Camacho, ¿qué materia tienes? Perdón. Suelos 2 tengo ahí. ¿Qué solo dos? 11:15. Mecánica de suelos 2. Mecánica de suelos 2, Inge, a esta hora es. Ya, sí, porque... La mecánica de suelos 2. Ingeniero, yo tengo choque a 11:15. ¿Qué Con materia computación. es del mismo semestre? Y a ver, 6:45, ¿tienen algún cruce? ¿18:45? No, Inge, está bien. Tenemos ninguno. Levanten la mano. No hablen todos a la vez. Inge, disculpe, a las 18:45 tengo choque con Carreteras 1 con el ingeniero Vera. Ya. Sí, está siendo medio complicado. Inge, sería lo más adecuado que se mantenga el horario nomás en la madrugada, Inge, porque por algo hemos elegido este grupo para que no nos choque con las demás materias. Sí, por Podría favor, ser. ingeniero, a esta hora. Ahorita, ¿cuántas personas están con problemas a las 11:15? 2, creo. Ocho manos de la primera a la última. Baja la mano a todos.